sabiduría. Más añadiduras 2026. Visión, vida y poder. Apunta al blanco. Con una visión celestial. Familias en ser como Jesús y permanecer en Él para hacer las obras del Padre. Visión, vida y poder. Iglesia Cristiana. Porque sin visión profética, el pueblo perecerá. Dejo con esta esposita guiada por el Espíritu Santo. Amén, buenos días. Y a todos los que están allí en casita, y hay algunas hermosas mujeres como Laurita que nos están saludando aquí en el Día de la Mujer. Amén. Bueno, a mí me cogió desprevenido el Día de la Mujer. Me comenzaron a mandar felicitaciones y yo, wow. Bueno, pero feliz Día a las Mujeres. Un abrazo a todas las mujeres y Laurita, gracias, a Teresita, a todas esas bellas mujeres que están allá en casa, que están acá y que Dios nos creó para que los hombres fueran felices. ¿Cómo les parece? Bueno, amén. Los hombres no dijeron amén, si ven lo envidiosos, eso como que no se gozan ahí. Digan amén. Los hombres digan amén. Qué triste que las mujeres seamos las que tenemos que decir amén. Bueno, aquí hay poquitos hombres, pero sustanciosos. Tienen sustancia los hombres de aquí, tienen a Cristo. Tienen la sustancia que es Cristo, amén. Bueno, yo titulé hoy mi enseñanza: conocimiento sin entendimiento no es madurez. Y el pastor Esteban nos dejó hace 8 días una definición de madurez. Yo no sé cuántos se las aprendieron. Yo no sé si usted se aprendió la definición, pero yo te voy a decir hoy: conocimiento con entendimiento es madurez. Dilo conmigo: conocimiento con entendimiento es madurez. Si nosotros te preguntamos qué es madurez espiritual, entonces tú nos vas a decir: conocimiento con entendimiento. Eso es madurez espiritual. Por eso decimos: conocimiento sin entendimiento no es madurez espiritual. ¿Por qué? Porque la tendencia es a que si nosotros tenemos contacto con una persona que tiene mucho entendimiento, mucho conocimiento de la palabra escrita, de la letra, desde Génesis hasta Apocalipsis, usualmente la gente dice: wow, eso es madurez espiritual. Y eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual no es conocer la letra de la palabra de Génesis, Apocalipsis, declararla. Nosotros llevamos aquí tantos años ya con el pastor Alirio y con algunos de ustedes desde el inicio, y hemos visto pasar tanta gente aquí con tanto conocimiento, pero con tan poco entendimiento. ¿Verdad? Entonces, una definición sencilla: ¿qué es madurez espiritual? Conocimiento con entendimiento, eso es madurez espiritual. Y bueno, estuvimos escuchando al pastor Esteban, maravilloso. Nosotros le dimos el tema, no era que el pastor dijera: voy a predicar esto. No, nosotros le dimos el tema. ¿Por qué? Porque llevamos una secuencia. ¿Cuántos están en la secuencia? ¿Cuántos están en el río? ¿Cuántos están entrándose y saliendo? Y luego llegan totalmente, ¿qué es lo que están hablando los pastores? ¿Qué es lo que se está enseñando? Fíjate que nosotros llevamos, esto es un río.
un río de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y llega un momento donde tu experiencia en Cristo por dentro son ríos de agua viva, y eso tiene que ver con la palabra. Uno llega a experimentar ríos ¿de qué? De agua viva. Esto es agua, pero no está viva. ¿Cómo se la imaginaría viva? Yo me la imaginaría burbujeando. El agua que le ofreció Jesús a la mujer samaritana. Dame, si supieras quién soy, le dice Jesús, dame, tú me pedirías a mí que yo te diera agua. Tremendo, ¿no? Porque Él es el agua, porque la palabra es el agua. Entonces, me gustó que por ahí muchos andan preguntándose, bueno, por ahí me preguntaron, y pastora, ¿cómo cerramos la brecha entre el espíritu y el alma? Ustedes ya saben cómo se cierra. Ustedes ya saben. Yo me la respondí inmediatamente. Yo me respondí la pregunta inmediatamente. ¿Cómo cerramos la brecha entre el alma y el espíritu? La cerramos movilizándonos a la orilla de la plenitud. Amén. Inicio, plenitud. En el inicio, el espíritu está vivo. El alma debe movilizarse a la orilla de la plenitud. Entre el inicio y la plenitud está la transformación del alma. ¿Cuántos lo tienen claro? Entre el inicio y la plenitud está la transformación del alma. El alma debe alcanzar una plenitud. Cuando el alma alcanza una plenitud, se cierra la brecha entre el espíritu y el alma. Amén. Párense aquí tres. ¿Quién quiere venir? Nadie. 3 aquí. La pastora, listo. Acá y allá. Bueno, a ver, pastora Ligia, córrete un poquito. Vea, aquí está el hombre muerto, natural. Este hombre está muerto espiritualmente. No tiene la vida de Cristo. Dios, cuando Dios nos da cuando Dios nos da el nuevo nacimiento, nos traslada a la orilla del inicio. Aquí está el inicio. Entonces aquí está el hombre vivo para Dios. Vivo para Dios. Este hombre es el hombre natural. No está vivo espiritualmente. Está separado de Dios. No hay nada de Dios en él, en este hombre. Pero dice que Él nos traslada de tinieblas, nos traslada o nos moviliza. Él es una acción de Cristo. Nos moviliza a la orilla de la luz, del inicio. Aquí está el primer día. Aquí el entendimiento se abre. Aquí este hombre es carnal. Está en espíritu, es perfecto. Cristo vino a habitar en el espíritu. Aquí en el espíritu es perfecto, pero su alma está sin transformarse. Aquí el alma, aunque en espíritu es perfecto, el alma debe comenzar ¿a qué? A movilizarse a la orilla de la plenitud. Este hombre es maduro espiritualmente. Cristian, sonría. Aquí está el hombre maduro espiritualmente. Tiene una estatura de Cristo plena. Aquí el alma ya en espíritu vivo, y el alma debe comenzar ¿a qué? A movilizarse. Cuando el alma comienza a transformarse a esta orilla, entonces se comienza a cerrar
la brecha entre el espíritu y el alma. O sea, hay un amalgamamiento entre el alma y el espíritu, de tal manera que aquí el espíritu gobierna. Mire, aquí gobierna el alma. Aquí gobierna el alma. Y acuérdense que el alma no fue diseñada para gobernar, sino el espíritu fue diseñado por Dios para gobernar, y el alma fue creada por Dios, diseñada por Dios para expresarse. Para expresarse. Aquí hay un amalgamamiento, se cierra la brecha. ¿Cuántos se contestaron la pregunta cuando el pastor habló de eso? Levanten la mano. ¿Cuántos dijeron, tengo que movilizarme? Se cierra movilizándome a la orilla de la plenitud. Amén. Cada vez vamos entendiendo más, ¿verdad? Así que la tarea que tenemos es esta movilización. Acuérdense que aquí es toda la transformación del alma. Amén, esa es la tarea, gracias mis hermanos, esa es la tarea que estamos haciendo. Así que ¿cómo se cierra la brecha? ¿Cómo? Movilizándonos a la orilla de la plenitud. Y esa es la tarea que tenemos por delante. Entonces, ¿qué es madurez? Es entendimiento con conocimiento. Comprobémoslo en la palabra. Vamos a Mateo 13. Mateo 13. ¿Por qué? ¿Por qué madurez espiritual es conocimiento con entendimiento? Porque hay fruto. Acuérdense que hemos enseñado, y el pastor Esteban lo reforzaba, que madurez espiritual es dar fruto. ¿Cuántos lo recuerdan también? ¿Qué es madurez espiritual? Lo que la Escritura llama fructificar, dar fruto. Y se da fruto al 30, al 60 y al 100. Tremendo. Hay madurez al 30, hay madurez al 60 y hay madurez al 100. Esa madurez al 100 es una madurez plena. Aquí donde estaba Cristian, esto es fruto al 100. Aleluya. ¿Cuántos dice yo voy por un fruto al 100? Y damos fruto en el ser como el Hijo, y en el hacer también se da fruto. Yo quiero aclarar algo. El pastor Esteban decía el domingo, nunca vamos a llegar a ser como Jesús. Voy a explicarles a usted, voy a explicar algo, porque la visión de nosotros es ser como Jesús o ser como el Hijo. Dios, hay atributos de Dios que Dios se los comunicó al hombre, y esos atributos que Dios le comunicó al hombre se los impartió, nos impartió una semilla de santidad y de justicia. Por eso la Escritura dice santos. ¿Quiénes somos nosotros? Los santos que están aquí en Visión, Vida y Poder. Y los justos, ustedes saben que la Escritura nos llama a los justos. Entonces Dios nos impartió su justicia y su santidad en forma de semilla, Cristo. Pero hay atributos que Dios no nos compartió. Por ejemplo, su omnipotencia, que todo lo puede. Su omnisciencia, que todo lo sabe, tampoco nos lo comunicó Dios a nosotros. Su omnipresencia, que Él está en todo lugar, tampoco son atributos comunicables de parte de Dios. En eso no vamos a ser como Dios. Porque de pronto yo dije, se pueden confundir, porque el pastor lo dijo así literalmente, pero hay cosas que quedan así como para aclararlas. Entonces nosotros se está refiriendo a ese ser como Jesús en santidad y justicia. Amén. Y eso viene por la transformación o la metamorfosis del alma. Ahorita estábamos allá sentados con Nicolás, con Laura Natalia, y subió Dominic a saludarnos. Todo bello. Entonces dice Nicolás, habló Nicolás de que, definitivamente los niños debemos ser como niños. Y hablaba yo, le decía yo a Nicolás, claro, los niños, un bebé es inocente, ¿verdad que sí? Es inocente. Y cuando el hombre creó a Dios, dice que
cuando Dios creó al hombre, qué blasfemia, ¿no? La que acabo de decir. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo alma viviente, y esa alma era pura, era inocente. El hombre fue creado en un estado de inocencia. ¿Cómo era esa alma? Inocente, inocente. Y por eso es que el Señor dice que tenemos que ser como niños. Y ese ser como niños es por la transformación del alma, la renovación de nuestro entendimiento, sufrir esa metamorfosis, movilizarnos de una orilla a la otra. Cada vez así es como vamos a ser como niños. Por eso dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como ¿qué? Como niños. Tremendo, como niños. Ahí hay una revelación grande. Bueno, entonces vamos a leer Mateo. Dice la parábola, Mateo capítulo 13, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Estamos oyendo la palabra. ¿Cuántos vinieron a oír la palabra? Amén. Ustedes salimos con un oír, pero cuando no la entendemos, dice que viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Y le escuché a un pastor decir, entre el oír y el entender está el malo. Hay una acción del diablo entre el oír y el entender, porque cuando entendemos damos fruto. El fruto está en el entender lo que oímos. Y dice la palabra, el versículo 23 de Mateo 13, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 3 por 1. Quiere decir que de una espiga, otra versión lo dice muy lindo, de una espiga de trigo, una sola espiga de trigo. Algunas espigas están cargadas con 30 granos. Otras espigas están cargadas con 60 granos. Y otras espigas están cargadas con 100 granos. Eso quiere decir, así que la palabra es muy clara. Cuando viene el entendimiento, que es una acción del Espíritu Santo en nosotros, viene el entendimiento, es cuando comenzamos a dar fruto. Sin entendimiento no hay fruto. Pero sin entendimiento ¿de qué? De las cosas de la vida, de la palabra, de la palabra. Si no entendemos lo que estamos oyendo, no vamos a fructificar. Quiere decir que la iglesia no va a madurar y no va a alcanzar una estatura espiritual, la de Cristo. Así que una definición sencilla de madurez espiritual es conocimiento con entendimiento. ¿A cuántos voy a rajar aquí dentro de 15 días? Cuando yo le pregunte, ¿qué es madurez espiritual? A mí me gustan las declaraciones cortas y que no las podamos aprender. Y espero que usted se lo aprenda, que comience a aprendérselo, porque la meta es dar fruto. Estamos hablando desde el año pasado de fructificar. Yo estaba orando cuando de pronto el año pasado escucho la voz de Dios que me dice, José, rama fructífera. Así, me irrumpió. De repente cuando estamos orando irrumpe una palabra del Señor. Y el Señor me dijo, José, rama fructífera. Yo dije, oh, Cecilia, rama fructífera. Oh, visión, vida y poder, ramas que fructifican. Y todo el año pasado estuvimos trabajando fructificar. Ahora estamos hablando de lo mismo, pero diferente. Estamos hablando de madurez espiritual. Estamos hablando de una plenitud. Y entender
entender este concepto es bien importante. Así que el malo está interesado en arrancar la palabra del corazón. El diablo es una acción del diablo, pero si yo se lo permito, diga, si yo se lo permito. Si nosotros ya estamos entendiendo que entre el oír y el entender, el malo viene y arrebata la palabra que fue plantada en el corazón. Entonces, cuando yo entiendo, yo digo, no se lo permito. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. No hay manera de que el diablo me robe la palabra. No hay manera, si yo no lo permito. ¿Cuántas cosas nosotros le permitimos al diablo? Muchas. Y una de esas es esta, que le permitimos que venga y robe la palabra que yo oí. Amén. ¿Qué dice el Salmo 119, 130? Salmo 119, 130. Así que conocimiento con entendimiento es madurez espiritual. ¿Cuántos quieren madurar espiritualmente? Yo veía un video por internet de cómo madurar el aguacate verde. ¿Cuántos lo vieron? Y salieron las instrucciones para madurar un aguacate verde. Y lo envolvían en papel de aluminio y lo metían por un tiempo en un recipiente con agua caliente. Y metían ahí la fruta y decían, usted tiene aguacates verdes y necesita ya un aguacate maduro, madúrelo de la siguiente manera. Y sorpresa que sí, se mete el aguacate un tiempo en papel aluminio, no sé cuál será el efecto del papel aluminio, en agua caliente un tiempo y luego lo sacábamos y guau, que sí, el aguacate estaba maduro. Amén. ¿Cuántos prefieren un aguacate maduro? Pues Dios nos prefiere maduritos. Pues Dios nos quiere maduros, no niños, no inmaduros espiritualmente. Dios nos quiere maduros y Él mismo ha dispuesto la manera en que la iglesia debe madurar. Él mismo. Nadie puede venir por fuera de la palabra a decirnos cómo madurar, porque esta es una acción del Espíritu Santo, pero en unión con nosotros, porque nosotros le podemos impedir al Espíritu Santo que haga la obra, que nos madure. Es como si ese aguacate dijera, no, yo no quiero madurar, no me pongas ese papel, no me metas en esa agua caliente, no me hagas esto, yo no quiero madurar. Y a veces nos encontramos diciéndole a Dios de esa manera, yo no quiero madurar. Y la palabra dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Siempre la carne se va a oponer para que la iglesia no madure. Le hace frente al espíritu para que la iglesia no camine en el espíritu, sino que caminemos en la carne. Y hay una conexión entre el alma y la carne. Y entonces el 1 de mayo que usted va a ir al retiro, usted va a entender a plenitud qué es la carne, cuál es la diferencia entre el alma y la carne. ¿Por qué la Biblia habla del alma y por qué la Biblia habla de la carne? ¿Cómo está conectado el alma con la carne? Amén. Pero es ese día. Los esperamos a todos. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras da luz. La exposición de tus palabras alumbra y esa luz nos hace entender. Otra versión dice, el despliegue de tus gloriosas palabras da luz. Su despliegue da entendimiento.
a los sencillos infantes. Mire lo que dice la palabra, infantes. Esa palabra infantes yo la podría leer o una persona simple, como una persona inmadura, como una persona falta de entendimiento. ¿Qué es lo que nos da el entendimiento? Amén. La exposición, exponernos a la palabra de Dios. Y usted la tiene que tener clara, porque es que a veces abrimos la Biblia religiosamente. Es que me toca. Ay, yo me tengo que leer la Biblia en un año. Ay, de pronto mi pastor me pregunta que qué capítulo leí hoy. Yo le tengo que decir al pastor qué capítulo leí hoy. Pero cuando nos expongamos a la palabra, debemos entender que exponerme a la palabra me da luz. Mire, yo una vez, antes de, a veces el Señor le da a uno experiencias. Y cuando comenzamos con una luz más plena, yo estaba sentada en la cama, estaba orando. Y yo tenía la Biblia abierta. Y yo tenía la Biblia, yo estaba sentada acá y la Biblia estaba ahí. Y de repente yo miraba la Biblia y esa Biblia salía una luz. Yo veía la luz. Dios me permitió ver la luz que salía de la Biblia. Usted no necesita verla, yo tampoco. Lo que necesitamos es creerlo, porque la palabra dice: la exposición de tus palabras alumbra. Usted no puede salir diciendo: ay, la pastora sí lo vio, y porque a ella sí, porque a mí no. No, no. Dios no nos dice otra cosa que crean lo que está escrito. ¿Qué dice la palabra? La exposición de tus palabras alumbra, hace entender al simple, al infante, al que tiene falta de entendimiento, lo hace entender. Y yo veía esa luz y era tan fuerte que yo sentía que me golpeaba la cara, pero eso es una cosa indescriptible. Y salía una luz y yo quitaba la mirada y yo volví a mirar y otra vez. Y yo no sé, es inexplicable, yo no puedo explicar esto. Pero yo lo vi espiritualmente, yo lo vi. Y esa es la palabra. Y esa es la actitud correcta cuando tú te sientas a estudiar la palabra. Tú dices: Padre, gracias, porque el exponerme a esta palabra me da luz que trae entendimiento. Porque es que nos sentamos religiosamente. ¿Cuántos se sientan religiosamente a comer un delicioso buffet aquí en Lo Natural? Ninguno, ninguno. De la misma manera, cuando nosotros nos sentamos a la mesa del Señor, esto es todo un banquete espiritual. Yo me siento con entendimiento. Cuando yo estuve en Rema, Sepco Rema, que estuvimos como 6 años, yo me sentaba y siempre oraba y decía: Padre, transfórmame. Señor, hoy me voy a exponer a tu palabra. Yo pido que esta palabra me transforme. Yo hubiera podido ir por un título. Mi carrera hubiera podido ser, porque es que estamos aquí con el pastor, estamos ayudándole aquí al pastor a pastorear, a edificar la iglesia. Entonces necesitamos un título. Uy, yo necesito un título. ¿Cuántas personas van a los seminarios, a los institutos bíblicos por un cartón? Pero no pasó nada en su vida, no hubo transformación del alma. ¿Cuántos van así? Y lo peor es que dicen: ya tengo el cartón, ahora sí puedo montar una iglesia. Lo peor, como si las iglesias se montaran como se montan los negocios. Una iglesia no se monta, una iglesia se planta, se siembra. Y es una acción del Espíritu. Entonces lo primero es esto: cada vez que tú te expongas a la palabra, es orar y decir: Padre, gracias, porque la exposición de tus palabras alumbra mi entendimiento. Señor, quiero ser maduro espiritualmente, quiero dejar de ser un infante espiritual, quiero crecer espiritualmente, Padre. Así que lo primero es un saber
por la palabra, que es la exposición a la palabra de Dios, lo que nos da entendimiento. Es el despliegue glorioso de su palabra lo que nos da luz. Su despliegue da entendimiento a los sencillos infantes. Digan gloria a Dios. Salmo 32, versículo 8 y 9. Es importante que la iglesia tenga este concepto claro, que conocimiento con entendimiento es madurez espiritual, porque el Señor dispuso todo para nuestra madurez espiritual. Ya todo está dispuesto por Él. Está el Espíritu Santo dispuesto y disponible todos los días de nuestra vida para darnos entendimiento del conocimiento de sus gloriosas palabras, el despliegue. Salmos 32, versículos 8 y 9. Te haré entender. ¿Quién es el que nos hace entender? Él. Es una acción del Espíritu Santo. Mire lo que Él dice, te haré entender. Te haré entender. Tremendo. Es el Espíritu Santo el que nos hace entender lo que oímos, lo que estudiamos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Quién es el camino? Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la iglesia debe llegar a un entendimiento pleno de Cristo como el camino. Te haré entender y te enseñaré el camino, te haré entender a Cristo, te enseñaré a Cristo, te daré un entendimiento pleno ¿de quién? Del vecino, de Cristo. Te haré entender y te enseñaré el camino. El camino es Cristo, el camino en que debes andar, Cristo. Él me da el entendimiento del camino. Y el camino es Cristo. Él no es un camino. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida, no una vida. Él es la vida, Él es la verdad, no una verdad. Amén, absoluta, toda, llenándolo todo. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y tristemente, el Señor nos dice no seamos como los animales. Pero ahora, como hablábamos con Andreita, ahora, los humanos se quieren bestializar o animalizar. ¿Qué tal? Los humanos, a imagen y semejanza de Dios, y se quieren bestializar, y están los teriams, mentes enfermas. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, dijo el salmista, el escritor bíblico, el profeta. Toda cabeza está enferma. Esto es una enfermedad mental del alma, del alma. Y los animales los quieren humanizar. Mire cómo está el mundo de loco. Los animales los quieren humanizar y el hombre se quiere bestializar. Entonces aquí el Señor dice, oiga, no sean como los animales. Un animal no tiene entendimiento, pero el hombre sí, porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Para nosotros es el entendimiento. Di conmigo, para mí que soy humano, es el entendimiento. Es el entendimiento, para nosotros es el entendimiento. Entonces dice, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Los animales no entienden. Claro que ahora se les habla, ¿no? Y pareciera que entendieran. Pero no nos dejemos confundir, no, ellos no entienden. Ellos actúan por instinto. Pero los animales no tienen un entendimiento como el humano. Dice la palabra que han de ser sujetados como con cabestro y freno
porque si no, no se acercan a ti. No seáis como los animales sin entendimiento. ¿Cómo teníamos nosotros el entendimiento antes de Cristo? Aquí donde estaba la hermana Teresita. ¿Cómo teníamos el entendimiento? Entenebrecido. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido. Di conmigo, yo tenía el entendimiento entenebrecido. Ahora miremos Efesios 4:18. ¿Cómo teníamos el entendimiento? Entenebrecido. ¿Qué dice Efesios 4:18? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Donde estaba la hermana Teresita, está el entendimiento entenebrecido. Ese es el hombre natural. Es un hombre ajeno a la vida de Dios. Es un hombre ignorante de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón es corazón de piedra. Aquí el corazón donde estaba Teresita es corazón ¿de qué? De piedra. El entendimiento estaba entenebrecido. Cuando el Señor nos moviliza, nos traslada a la otra orilla, nos abre el entendimiento. ¿Qué acción la del Espíritu Santo? Nos abre el entendimiento. Aquí el entendimiento se abre. En el inicio, el entendimiento se abre. El corazón es corazón de carne. Mire toda la acción del Espíritu Santo, toda la acción del Padre, todo lo que el Padre nos dio en Cristo, esta salvación tan grande. Y habiéndonos Dios abierto el entendimiento, hay gente que nunca madura espiritualmente. Se quedaron en el inicio. No entienden y no procuran entender. Se quedaron inmaduros espiritualmente y se quedan ahí. Una iglesia que no madura, una iglesia que no da fruto, una iglesia que no alcanza un entendimiento pleno de Jesús. Así que el entendimiento estaba entenebrecido y el Padre nos abre el entendimiento. Entonces, en el inicio el entendimiento está abierto. Ya se abrió, diga, se abrió. Se abrió. Ahora miremos Colosenses 2:2. Lucho para que sean consolados sus corazones. Mire por lo que Pablo luchaba, que debe ser nuestra lucha. Y no solamente la lucha del pastor. Tú debes luchar también juntamente con el pastor como cuerpo. Lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento. Mire lo que está hablando el apóstol. Lucho para que unidos en amor alcancen. ¿Y cómo alcanzamos pleno entendimiento? Movilizándonos a la orilla de la plenitud por medio de la transformación del alma. Así que nos movilizamos. Cuando el Padre nos abre el entendimiento, nos vamos movilizando a la orilla de un entendimiento pleno. El alma alcanza un entendimiento pleno. ¿Cuántos quieren un entendimiento pleno de Cristo? Esto es mucha luz, hermanos, esto es mucha luz. Vea, una vez tuve yo un sueño con un hermano, yo lo llamé y se lo conté. Y resulta que yo me vi en el sueño, yo estaba en un lugar y había una luz
que no era esta luz, pero había una luz impactante. Yo veía la luz en ese lugar y de repente alguien golpeaba la puerta, tac, tac, tac. Y era una puerta espectacular, de esas casas que uno dice, ay Señor, yo quiero tener una casa así, una puerta así, una puerta de madera grande, lindísima. Y golpearon. Y yo abrí la puerta. Cuando yo abrí la puerta, me quedé mirando, había 2 personas en el pasillo. Y abro yo la puerta y me costó trabajo reconocer quiénes eran. ¿Por qué? Porque en el lugar donde yo estaba había una luz plena, pero en el pasillo donde ellos estaban había una luz muy tenue, iglesia, una luz tenue. Así que yo me acerqué para ver la persona y reconocí al hermano. No voy a decir el nombre, pero reconocí al hermano que estaba ahí parado. Pero cuando yo me acerqué y lo vi, los ojos de él eran ojos muy pequeñitos, eran ojos pequeños y estaba en una luz tenue. Y ese fue el sueño. Yo lo entendí perfectamente. Y yo lo llamé y le conté y le dije, tuve un sueño contigo. Te vi en una luz tenue y te vi con los ojos pequeños. Y la luz tenue, le dije así, la luz tenue es porque tienes poca luz de la palabra, poca revelación, poca iluminación. Y los ojos pequeños es porque no tienes visión de Dios. ¿Qué tal? Y él me dijo, sí, pastora, así estoy. Estoy esperando que golpee la puerta. Usualmente me acuerdo, le digo, Señor, ¿cuándo va a golpear la puerta? Porque él golpeó la puerta y yo la abrí. Yo estaba en un lugar de luz. Y a veces estamos así, ya estamos en la luz, pero iniciamos con luz tenue. Ya estamos en la luz, porque cuando el entendimiento se abre, ya estamos en la luz. Aquí estábamos en tinieblas, pero Él nos trasladó al reino del amado Hijo, Él nos trasladó al reino de luz. Eso es como cuando tú compras una casa y pides a Codensa que por favor te pongan la luz. Y mientras que tú no tengas luz, no la puedes prender. Necesitas a Codensa que venga y te ponga la luz. Y cuando Codensa te pone la luz, tú enciendes la luz. Sería el colmo que no la encendieras. Y eso pasa cuando se nos abre el entendimiento, el Padre nos pone luz y no la prendes. No la prendes, ya es nuestra acción. Codensa te pone la luz, pero tú la tienes. Tienes que accionar. Se necesita una acción para que prendas la luz que ya te pusieron. Por eso es que necesitamos acción, movilizarnos. Movilizarnos es acción, es mi acción en unión con el Espíritu Santo. Lo más práctico no lo puedo decir. Se me vino a la cabeza. Amén. Así que el apóstol luchaba para que unidos en amor alcanzaran. Diga, yo voy a alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. ¿Quieres ser absolutamente rico? Entendimiento. Nosotros no somos ricos como el mundo, a lo que el mundo llama, uy, ¿cómo está de rico? ¿Cómo es de rico? La riqueza del reino de Dios, no terrenal. La riqueza terrenal es el oro que está en las montañas, las esmeraldas que están en las minas, por las cuales se matan. La riqueza del reino es la sabiduría, es el entendimiento, es la inteligencia, es el conocimiento. Esas son las riquezas del reino. No se distraigan, por favor. Esas son las riquezas del reino. Así que
hemos de alcanzar una plenitud. Mire la palabra alcanzar, eso es movilizarnos, es tener una mentalidad de Señor, yo voy a llegar, voy a alcanzar las riquezas de pleno entendimiento. Mire la meta que Dios nos pone, alcanzar. Y el apóstol Pablo luchaba, trabajaba para que las iglesias alcanzaran, se movilizaran a la orilla de un entendimiento pleno y cerraran la brecha entre el espíritu y el alma. Amén. Amén. Así que vamos por un entendimiento pleno, a fin de conocer el misterio de Cristo, de Dios y el Padre, en quien están escondidos todos los tesoros, todos en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aleluya. Mire cómo debemos amar a Dios. Marcos 12:33. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Cómo es que Dios quiere que nosotros lo amemos? Porque es que a veces decimos, yo amo a Dios. Marcos, estoy bien, Mateo, Marcos 12, versículo 33. Mire cómo es que Dios nos pide que lo amemos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Otra versión dice con todo, donde dice corazón, donde dice alma, dice entendimiento. Y amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? El entendimiento. Mire cómo Dios nos pide que lo amemos. ¿Con todo qué? Con todo, con toda tu alma, con toda tu alma, con un alma que se moviliza a la plenitud. Ahí es cuando Dios dice, yo quiero que ustedes me amen así, porque es que a veces decimos, no, yo amo a Dios, pero no hay entendimiento. ¿Cómo amamos a Dios? Con todo el entendimiento. Con un entendimiento pleno, yo amo a Dios, con toda mi alma, un alma renovada, un alma transformada, un alma que ha alcanzado una plenitud de entendimiento. Por eso es que tenemos que trabajar en esto. Ya entendemos que a Dios lo amo con todo mi entendimiento. Y lo dijo el Señor, y amarás. Toda la ley se resume en 2 mandamientos. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahí está el entendimiento. Mente, la mente es del alma. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, amarás a tu prójimo. Eso no nos gusta. ¿Cierto que no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos encontraron la versión donde dice entendimiento? ¿Cuál, Martica? La NB, ¿cómo dice? Amén. La nueva versión internacional. Entonces lo traduce como entendimiento. Dime. En la 1960, yo tengo aquí la 95, pero ahí está entendimiento, porque de pronto alguien puede salir de acá, no, eso la pastora se equivocó. Ahí está el entendimiento. Entonces amamos a Dios con todo el entendimiento, y por eso es que el alma debe volver al diseño original. ¿Oyeron al pastor Esteban, no? El alma debe volver al diseño original. A cuando Dios crea al hombre y le dice, alma viviente.
¿Y cómo? Movilizándonos a la orilla de la plenitud. Tenemos una carrera que correr y una meta que alcanzar. Y la meta es la plenitud. Amén. La plenitud en todo. Movilizándonos a la otra orilla. Ahora, 3 citas bíblicas más. Mire lo que el salmista oraba. Por favor, oren esto. Todos los días, pídanlo. Hermano, yo desde que casi que el Señor me trajo a Él, comencé a pedir entendimiento. Y es una oración que no puede faltar. Hay oraciones que no pueden faltar todos los días. Pedirlo. Mire el Salmo 119, 169. Pedirlo. Tenemos que pedirlo. Tenemos que comenzar por pedirlo. Aleluya. Salmo 119, versículo 169. Llegue mi clamor delante de ti. Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Porque es un entendimiento conforme, diga, a la palabra. El entendimiento, el Señor es el que dice, te haré entender. Él es el que nos hace entender. Pero nosotros tenemos que pedir entendimiento. ¿Cuántos quieren madurar aquí? ¿Cuántos quieren llevar mucho fruto? Hay gente que no le importa. Conozco tanto cristiano que no le dicen a uno, no le importa, pero todas sus acciones le dicen a uno, ay, a mí qué me importa madurar. Pereza. Parte de eso es la pereza. Les da pereza estudiar la palabra. Les da pereza invertir tiempo estudiando la palabra. Los invita a uno a estudiar y no, yo no tengo tiempo para eso. Yo ya estudié lo que tenía que estudiar. Mentira. ¿Cuántos van a morir estudiando? Yo dije, Señor, va a morir estudiando. No haciendo ensayos, como dice el pastor. Pero hay que estudiar la palabra. Y hay que pedir ¿qué? Entendimiento. ¿Qué oraba el salmista? Un hombre que no era nacido de nuevo, pero un hombre que decía, un hombre que pedía que Dios le diera ¿qué? Entendimiento. Dame entendimiento conforme a tu palabra. ¿Cuántos van a decir, Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra? Anote esa oración, dame. Todos los días antes de pedir cualquier cosa, Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra. Segunda de Timoteo 2:7. Segunda de Timoteo 2:7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Le decía el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y qué era lo que él le estaba diciendo? Que Timoteo debería considerarlo. Ustedes oyeron al pastor Esteban explicar hace 8 días lo que era considerar, ¿no? Lo que era considerar, ¿verdad? Ver es una cosa y considerar es otra. Considerar es meditar en esto. Usted sale de acá meditando en esto. Tú sales de acá considerando esta palabra. Si es posible, la vuelves a escuchar. La vuelves a oír. Si te es posible. Entonces, el apóstol Pablo le estaba dando una serie de instrucciones a Timoteo. Y le decía en el versículo 1, tú pues, hijo mío, le estaba hablando a Timoteo, le estaba diciendo, hijo mío, tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, le estaba diciendo, no seas perezoso.
Esfuérzate en la gracia. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y todo esto le estaba diciendo. Y finalmente llega y le dice: Timoteo, hijo mío, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Porque se podía quedar en letra, se podía quedar en el conocimiento, pero sin entendimiento. Y el apóstol Pablo estaba llevando a Timoteo a la madurez espiritual, a que fructificara. Esa es la labor de un pastor, de un apóstol, de un maestro, de un evangelista, del profeta. Que la iglesia considere lo que hemos enseñado, lo que hemos predicado, lo que has oído. Pero yo no puedo ir más allá de lo que tú mismo vas. Yo no puedo darte madurez espiritual. Tú lo tienes que considerar. Diga, yo lo tengo que considerar. Eres tú quien lo tienes que considerar. Yo no puedo darte madurez espiritual. El pastor no puede darte madurez espiritual. El pastor no puede meterte en una lámina de aluminio, introducirte en un recipiente de agua caliente a ver si maduras. Mire, si yo pudiera, yo lo haría. Yo lo metería a usted en papel aluminio y en un recipiente de agua, y él lo dejaría semanas. A más de uno le haría ese procedimiento. Hoy hay hermanos que uno dice: Señor, respira uno profundo y, ay, Señor, dame mucha paciencia y amor. ¿Cierto, pastora Ligia? No maduran. Los meteríamos, tendríamos aquí piscinas de agua hirviendo y metros de papel aluminio, hermanos. A ver si usted madura. Pero es una acción del Espíritu Santo y eres tú quien lo tienes que considerar. Tú consideras lo que el Señor te dice. Cada palabra tú la consideras. Meditas en la palabra. Meditas de día y de noche en esa palabra. Ahondas. Y por eso el apóstol le decía: considera. Porque el apóstol Pablo necesitaba llevar a Timoteo a la madurez. Y Efesios 1, entonces, usted va a pedir entendimiento. Tú le vas a decir al Señor: Padre, dame entendimiento de Cristo. Llévame un entendimiento pleno de Cristo. Yo ahora todos los días: Padre, gracias, gracias, danos un entendimiento pleno de Cristo. Padre, danos un entendimiento pleno del nuevo pacto. Señor, danos un entendimiento pleno del conocimiento. Porque sin entendimiento no hay madurez espiritual. Porque sin entendimiento somos como el caballo y el mulo, que toca agarrarlos a la fuerza para que se acerquen. A veces el Señor nos tiene que agarrar a la fuerza para que nos acerquemos a Él a estudiar la palabra. Y Efesios 1, 17, 18, esta oración debe ser infinita, infinita en tu vida, todo el tiempo. Cuando te estás durmiendo, cuando apagas la luz, estás orando y le estás diciendo, mire lo que decía el apóstol Pablo, y cierro con esto, versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea que él oraba por ellos con acción de gracias, haciendo memoria de vosotros
en mis oraciones. Tú haces memoria de ti en tus oraciones, de ti mismo, pero también haces memoria en tus oraciones por otros. Amén. ¿Para qué? Mire, para que Él hacía memoria delante de Dios. ¿Para qué? Para algo. Diga, para algo. Para algo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé. Te daré, haré, así haré contigo. Esta es una acción de Cristo. Te haré entender. Él es el que nos da entendimiento. Él es el que nos da más luz. Él es el que abrió el entendimiento. Y el apóstol Pablo decía, para que el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Así que tú le puedes decir, Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento, alumbra para que tengamos luz plena a nivel espiritual. No debemos permitir la luz tenue. Espiritualmente la luz tenue está en el inicio, se nos da la luz, pero tenemos luz tenue. Es una luz que tiene que ir, ¿qué? Alcanzando una plenitud. Eso es madurez espiritual. Cuando la luz alcanza una plenitud. Y a nivel espiritual no aplica, diga, no aplica la luz tenue, no aplica. A nivel espiritual no aplica la luz tenue, porque luz tenue es carencia de entendimiento. Es luz plena, pleno entendimiento. Y el apóstol Pablo oraba por esta iglesia y decía, Padre, alumbra los ojos del entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué alumbrar los ojos del entendimiento? Tiene beneficios para que sepáis un saber pleno, un saber de revelación, para que sepáis a qué esperanza Él os ha llamado. La esperanza que está reservada para nosotros en el cielo. ¿A qué esperanza Él los ha llamado? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia? Algo pasa con el entendimiento pleno. 3 cosas. Sabemos la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de pleno entendimiento? Y algo que me gusta mucho. ¿Cuál? La supereminente grandeza de su poder que actúa a favor de los que hemos creído. Pero no se aprenda eso, porque eso es largo y usted de pronto sale con la cabeza. Pero el entendimiento tiene beneficios. Yo quiero esos beneficios. Por eso hay gente que nunca pasó nada en su vida. Y es porque no piden entendimiento, no anhelan entender, no se les da la gana entender, no quieren esa riqueza, quieren la otra. Su carrera es por añadiduras. Amén. Así que dilo conmigo, entendimiento, con entendimiento, conocimiento con entendimiento es madurez. ¿Ya? ¿Les quedó claro? Amén. ¿Cómo cierro la brecha entre el espíritu, acorto la brecha entre el espíritu y el alma? Movilizándonos a la orilla de la plenitud. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. Aleluya, aleluya, Padre, gracias. Gracias, Rey, gracias. Gracias por tu palabra, gracias. Padre, tu palabra es la verdad. Ore, vamos a orar. Padre, queremos dar mucho fruto como iglesia. Señor, queremos llevar mucho fruto como iglesia.
La palabra dice que si la palabra crece, los discípulos se multiplican. Yo di una enseñanza, si quieren vuélvala a escuchar. Cuando la palabra crece en nosotros, amén, la iglesia se va a multiplicar. ¿Quieren una iglesia multiplicada? Fructifiquemos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra.